daros la bienvenida a todas aquí a las tertulias, estos encuentros del alumnado de la Fundación SESPOL. Sabéis que son unos encuentros que organizamos en base a nuestras formaciones de posgrado, ¿vale? Todos los másteres que tenemos, y todo el alumnado tiene que realizar una tertulia, digamos, como una parte de prácticas, ¿no? El tema lo eligen ellas, lo estructuran ellas, lo organizan y evidentemente lo desarrollan aquí ellas dos. Hoy tenemos a Bruna, que va a ser la primera, con un tema de educación sexual en personas jóvenes, y después vendrá Carla, que vamos a trabajar, si no me recuerdo mal, que era la violencia ginecológica, esto es, ¿vale? Entonces, nada, daros la bienvenida, recordaros que estamos grabando, entonces si no queréis aparecer luego en los vídeos o con no aparecer, quitar la cámara o no intervenir, es suficiente, ¿de acuerdo? Y poco más. Os dejaremos en el chat un enlace para que podáis hacer una pequeña evaluación de las dos compis que van a exponer hoy. Y poco más, porque no quiero robar yo el tiempo, que es vuestro. Así que, Bruna, cuando tú quieras, todo tuyo. Vale, bueno, buenas tardes. ¿Y se me oye bien? Perfecto. Guay. Y muchas gracias también a la Fundación SEXPOL por ofrecer este espacio. Veo algunas caras conocidas por allí. Buenas tardes. Bueno, si queréis le doy ya a la presentación, porque también tengo un apartado donde me presento un poco, así que le voy a dar a compartir pantalla. Vale, muy bien. Pues el título un poco de la charla que voy a dar hoy es la educación sexual en la adolescencia, ¿sí? Roberto ha dicho en las personas jóvenes, porque tuve un dilema, ¿no?, sobre si poner personas jóvenes o adolescentes, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a aportar reflexiones desde la educación de calle, ¿no? La educación de calle es una metodología en la cual no te centras en un colectivo súper cerrado, ¿no? Porque cuando tú vas por la calle no le vas preguntando a las personas cuántos años tienen y en función de si son adolescentes o no, intervienes o no con ellos, ¿no? Por lo tanto, sí que es verdad que esa línea entre la adolescencia, ¿no?, y la juventud, que tampoco tengo muy clara yo a nivel metodológico, ¿no?, no está muy presente en la educación de calle. Por eso tuve el dilema de si poner en personas jóvenes o no, y al final me centré en adolescencia porque sí que creo que tienen unas características específicas, ¿no?, que nos permiten acotarlas como colectivo, y además porque creo que en la adolescencia muchas de las personas jóvenes están vinculadas a instituciones formales de educación obligatoria, y eso hace que desde la educación de calle se puedan complementar, ¿no?, todas estas instituciones que abordan la educación sexual desde el ámbito más formal. Entonces, bueno, yo soy Bruna, estoy haciendo el máster de Sexología y Género en la Fundación SEXPOL. Estudié también el curso de monitora de educación sexual con Siorcha Carranza, una mujer maravillosa que os recomiendo mucho y que me hizo aprender muchas cosas. Estudié también pedagogía y durante los últimos 2 años, bueno, 3 años, he estado trabajando de educadora de calle en un proyecto en Vacarisas, un pueblo al lado de Barcelona, de 8.000 habitantes, y también he estado trabajando mucho en contextos de ocio nocturno en la calle, ¿no?, desde la prevención e intervención en riesgos derivados del consumo de sustancias en contextos, como he dicho, de ocio nocturno, y también la prevención e intervención y abordaje de situaciones de violencias machistas, ¿no? Y un poco con toda esta experiencia que he ido adquiriendo un poco pisando la calle, ¿no?, y encontrándome con muchísimas situaciones, pues me apetecía poder hacer un poco de conclusiones sobre lo que creo que se puede aportar desde este ámbito de intervención al proceso de educación sexual. Entonces, un poco en la tertulia voy a hablar de adolescencias, de cuáles son sus características y necesidades, de educación sexual también, los paradigmas de estrategias de intervención y el modelo un poco de gestión de riesgos y placeres, y, pues como he dicho, las aportaciones desde la educación de calle. Entonces, hablando de adolescencias, os quería pedir un momento si podéis recordar cómo fue vuestra adolescencia y con una palabra resumir un poco cuál era vuestro sentimiento, cómo erais entonces, cómo os sentíais, qué recordáis de aquella época, con una palabra solo. Si a alguien le apetece compartir. No veo si levantáis la mano, por eso si queréis hablar directamente y así a... Inseguridad han puesto en el chat. Vale, súper, lo he visto ahora también. Inseguridad, vale.
rebeldía, ansiedad, Libertad, diría yo. libertad, Muy movida era yo. muy movida, Falta de estructura, un poco zarandeada. falta de estructura, transgresión, ¿vale? Súper. Bueno, más o menos sería esto, ¿no? Transgresión, confusión, caos, inseguridad, ansiedad, rebeldía. Yo había hecho un poco de... había pensado en algunas palabras y me habían salido prácticamente las mismas. Si miráis, como riesgo, desorden, curiosidad, placer, intensidad, confrontación, amistad, rebeldía, ¿no? A mí me parece súper bonito de trabajar con adolescentes, ¿no? Plantearme cómo llevo yo todos estos conceptos en mi vida para ver si realmente, ¿no? A veces como profesionales lo que nos confronta de la adolescencia es que nos están poniendo encima de la mesa muchas cosas que no nos permitimos como adultas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto nos estamos permitiendo esa intensidad, ese desorden, ese caos, ¿no? O cuándo nos estamos también abandonando un poco al placer. Muchas veces la adolescencia lo que nos pone encima de la mesa es esto, ¿no? ¿Hasta qué punto nos estamos permitiendo ser? Y por eso confronta mucho con los valores adultos, ¿no? De personas que tienen que ser productivas, que tienen que estar... ¿no? dispuestas, que tienen que tener vidas ordenadas, supuestamente maduras, ¿no? La adolescencia es esa época de un poco de catarsis, ¿no? Y a la hora de intervenir con estas personas me parece súper importante poder recordarnos y permitirnos recordar, ¿no? cómo llevamos todas estas cosas o estos aspectos. Hay una situación de la vida cotidiana que a mí me parece súper bonita y es cuando vuelvo en el último tren, ¿no? de Barcelona a Tarrasa, que suben todos los adolescentes a las 12 de la noche que se van de fiesta, ¿no? Entonces estamos como las personas adultas que volvemos asqueadas del trabajo, no sé qué, nos miramos con esas caras de vaya pereza, ya sube toda esa gente, ¿no? Pero en el fondo lo que están haciendo, ¿no? es como esa exhibición del placer, de la abundancia, de este momento, ¿no? que nos confronta tanto a nosotras que tenemos nuestra vida súper estructurada y ordenada, ¿no? y que nos molesta en el fondo también por esto, ¿no? porque confrontamos con todos estos valores de la adolescencia. Y creo que como personas que trabajamos con ellos, con ellas o con ellas, es súper importante que tengamos en cuenta esa mirada, ¿no? que no fundamentemos solo nuestra percepción de la adolescencia desde los miedos o desde las percepciones adultas, que creo que es uno de los principales problemas con los que topamos. En relación a esto, hablo de adolescencias porque sí que es verdad que hay un psicólogo, educador y periodista que se llama Jaume Funes, que a mí me gusta mucho, que habla de que al final la adolescencia es más un constructo adulto, que no, desde la mirada adulta, que no realmente una realidad que las personas adolescentes perciban como tal, ¿no? Entonces, él lo que hace es que hace un estudio y pregunta a muchas personas adolescentes qué es ser adolescentes para ellos, ellas o ellas, y llega un poco a la conclusión que no hay una sola adolescencia, que hay mogollón de adolescencias diferentes y por lo tanto que debemos tener en cuenta que habrá eso, muchas diversidades, ¿no? Y en esta línea, él sí que considera que podemos definir la adolescencia como aquellas personas que tienen edades entre 12, 13, 17, 18 años y que tienen características sociales y psicológicas similares, ¿sí? Solo esto, no se moja más porque dice que a partir de aquí ¿no? la construcción social de la adolescencia parte más de la mirada adulta que no del fenómeno en sí. Entonces, en esa línea, para mí es súper importante también aplicar la mirada interseccional y tener en cuenta que no todas las personas adolescentes van a ser iguales y que van a haber variables estructurales según su contexto social o según sus características que van a condicionar cuál será esta adolescencia, ¿no? Y eso como personas que tenemos o que intervenimos con esas personas es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? No vamos a intervenir igual con un tío blanco cis del barrio alto de Madrid que con una persona que sea gitana, ¿no? Por lo tanto, adolescencia sí, pero más bien adolescencias y con toda su diversidad y todos sus contextos. Entonces, Jaume Funes también, me gusta mucho este señor, entonces siempre lo cito mucho, habla de que hay tres miradas un poco profesionales que se dirigen a la adolescencia. Una, que parte de que la adolescencia sea un poco que la mirada que aplican los profesionales es la de negar la posibilidad que las personas adolescentes tengan formas de mirar el mundo dignas de ser consideradas, es decir, directamente no consideran sus formas de mirar el mundo. Otra, que niega un poco que el mundo adolescente o lo que les pasa sea como es, pensando en otras épocas o
o que tienen también la incapacidad de ver la realidad de esas personas. Y por último, las miradas positivas y activas, que bajo mi perspectiva pues son las que deberíamos fomentar. Por cierto, no lo he dicho, pero si tenéis cualquier comentario, duda, pregunta, me podéis interrumpir en cualquier momento y lo decís, ¿sí? Bueno, queda dicho. Si seguimos adelante, he puesto un poco de características de la sexualidad de esta etapa. No me voy a detener mucho en esto porque, como he dicho también, al final, como me parece más interesante tener herramientas para analizar los grupos que tenemos adelante que definir una supercategoría de una categoría general de la adolescencia, ¿no? Pero bueno, a nivel de sexualidad y a nivel de características, por ejemplo, podemos encontrar en esta etapa, sobre todo al principio, ¿no?, la pubertad, que se caracteriza por los cambios físicos, sobre todo, la segregación de hormonas. Hormonas siempre se segregan, pero sí que es verdad que en esta etapa, ¿no?, cambian los niveles, por lo tanto se desarrollan los caracteres secundarios, como se les llama. Aparece vello corporal, olores diferentes, también aparecen nuevos fluidos como la menstruación, semen, fluidos de la lubricación, etc. Este momento me parece importante sobre todo para atender a personas que sean trans o personas intersexuales, porque sí que es verdad que es un momento, el del desarrollo de los caracteres secundarios, que al final es lo que se ve, ¿no?, que es un momento que es bastante importante que podamos acompañar, ¿no? En intersexualidades, por ejemplo, lo estudiamos en clase en la fundación, es un momento en el que mucha gente no se había dado cuenta que era intersexual, ¿no?, hasta que no le viene la menstruación, y a partir de ahí, ¿no?, empieza todo este proceso. Por lo tanto, el momento de cambios físicos me parece un momento importante al que incidir y al que acompañar, sobre todo como educadoras y educadores. También, por lo que hace a la masturbación, pues siempre ha habido masturbación, bueno, siempre, no en todas las personas, ¿no?, pero generalmente la masturbación es algo presente en diversas etapas de la vida, pero en la adolescencia empieza a relacionarse ya un poco con el pudor, con esta intimidad, o se empiezan a recluir los espacios en los que se puede hacer esta práctica. Se despierta el interés por la sexualidad, las fantasías sexuales, se puede ver porno, aunque el porno, como dice el último estudio de Save the Children, no se empieza a ver en la adolescencia, sino cada vez antes. Pero bueno, sí que es verdad que igual en esta etapa se puede aumentar el consumo. Empiezan a aparecer sobre todo también experiencias compartidas. Se empieza también a aparecer la sexualidad como un valor en los cuerpos, ¿no? Sí que es verdad que, por ejemplo, en la niñez muchas veces las niñas, niños o niñas perciben su cuerpo como algo que les funciona para correr, para jugar, ¿no? En cambio, en esta etapa, pues en esa socialización y cuando empiezan ya a socializarse de una forma en la que puede intervenir la sexualidad, creo que también aparece esta como un valor, ¿no? Es decir, qué cuerpos son deseables, qué cuerpos no son deseables, ¿no? Quién es la guapa del grupo que puede acceder a tener algunas relaciones, ¿no? Son en esos momentos donde empiezan a interferir mucho, ¿no?, el quién es deseable, quién no es deseable, ¿no? Por lo tanto, esto me parece un tema súper importante a trabajar también. Se dan también muchos procesos de cambio y reafirmación de la identidad, pueden aparecer miedos relacionados con la sexualidad, etc. Seguro que hay un listado mucho más amplio de características, pero eso. En cuanto a necesidades, pues he puesto un poco también la necesidad de aprender a decir no, de poner límites propios y de aceptar los ajenos, la necesidad de adquirir una conciencia crítica. ¿Por qué? Porque, bueno, pues en la adolescencia se tiene sobre todo mucho acceso a las redes sociales y es importante que podamos dar herramientas a las adolescentes para que puedan decidir qué contenido les parece interesante, qué contenido no les parece interesante o en qué cosas se quieren basar, en qué otras no, porque el acceso a la información lo tienen. Entonces, ¿cómo podemos hacer que ellos sean capaces de eso, ¿no?, de decidir qué contenidos miran, se centran o adoptan para informarse? Aprender también a reconocer las emociones, el conocimiento del cuerpo y del placer, el desarrollo de una conciencia de los riesgos y herramientas para gestionarlos y reconocer y transitar los cambios de reafirmaciones de la identidad de forma acompañada. En general, tampoco es mi objetivo detenerme mucho en esto. Si seguimos un poco y centrándonos ya en la educación sexual, he cogido un poco
esta definición que hacían la Meiras y Carrera, que me gustó bastante, que dice que la educación sexual es un proceso lento y gradual que dura toda la vida, que debe tener una visión biológica, psicológica y social de la sexualidad, ¿no? Que integre todas las perspectivas, que tiene un gran potencial también de transformación social, que es un derecho de todas las personas, que está formado por aprendizajes, ¿sí? No solo por la información que te puedan dar, sino por esos aprendizajes que tú puedes ir incorporando, que son aprendizajes a nivel conceptual, pero también actitudinal y comportamental, ¿no? Se refiere un poco más también a estas habilidades, no solo a aprender una información. También habla de que el objetivo de la educación sexual es mejorar la calidad de vida de las personas y que los contenidos pues, deben incluir el conocimiento del placer de una misma y del respeto hacia las otras y hacia la diversidad. Vale, entonces en ese sentido sí que me parece importante pues, ver un poco de dónde venimos, ¿no? El paradigma que imperó, sobre todo también en la época franquista, ¿no? De educación sexual era un paradigma súper conservador que se centraba en la prohibición, ¿no? Del no tenéis que tener sexo porque es pecado, ¿no? El único espacio donde se permitía el sexo era dentro del matrimonio canónico con una función reproductiva centrada en el placer masculino y solo estaban legitimados los impulsos sexuales de las mujeres bajo el instinto maternal o el instinto del amor romántico, ¿no? Ese era el único sexo permitido. Y las otras prácticas sexuales permitidas un poco en las mujeres eran también en el noviazgo, pues caricias y besos con sus maridos, ¿no? El modelo para los hombres era hombres cis también, era pues súper diferente. Ese modelo también utilizaba el miedo como estrategia, pero no tanto el miedo a unas consecuencias sobre tu cuerpo, sino más el miedo de pecar, ¿no? Era otra mirada. Ese paradigma ha ido evolucionando, ¿no? En un paradigma mucho más sanitarizado, centrado en los riesgos de la sexualidad, ¿no? Hubo un momento, cuando la aparición del SIDA también, que se hizo inviable no hablar de sexualidad y no dar ningún tipo de educación sexual, ¿no? Es decir, no bastaba con prohibir porque la gente practicaba sexo y además eso conllevaba unas consecuencias, ¿no? Por lo tanto, empezó todo ese paradigma sanitarizado, ¿no? Que un poco estaba centrado en los riesgos para la salud que tiene la sexualidad, ¿no? En todas esas consecuencias de embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, etcétera, ¿no? Es un modelo muy, prevencionista y asistencial y que tiene como consecuencias la biologización de la sexualidad, el coitocentrismo, la genitalización y el heterocentrismo. Y también utiliza el miedo como principal estrategia, ¿no? Te explicamos todo lo malo que te puede pasar con la sexualidad y entonces hazlo tú, ¿no? Igual que, por ejemplo, cuando se habla de adicciones a sustancias, ¿no? O cuando se ha hecho también educación para la prevención del consumo de drogas, las estrategias educativas también se han centrado mucho en el miedo, ¿no? Es decir, en todo lo malo que te puede pasar si te fumas un porro, ¿no? ¿Qué pasa? Que entonces tú eres una persona adolescente, te fumas un porro, igual te gusta, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Que realmente estamos vendiendo una sensación y una idea de peligro y cuando a la chavalería prueba esto, les gusta, ¿no? Les da un placer. Entonces aquí nos estamos contradiciendo también, ¿no? Tú le estás vendiendo que esto que es malísimo, ¿no? Que las drogas son malísimas y las prueban y les gustan, ¿no? Entonces todo esto, toda la prevención que tú has estado haciendo previamente, es que se va un poco al garete, ¿no? Porque están viendo que realmente les está gustando esto, ¿no? Con la sexualidad también para mí es un poco lo mismo, ¿no? Como al final nos centramos solo en recalcar todos los riesgos y no nos centramos pues en el placer, ¿no? Sí que, aunque está bastante ya... Creo que estamos saliendo un poco de este paradigma más sanitarizado, creo que en parte, ¿no? Creo que hay parte de las intervenciones de educación sexual que se hacen que siguen un poco en este paradigma. En relación también un poco ya a las estrategias utilizadas en educación sexual, eso sí, ya centradas en la adolescencia, sobre todo se dan charlas informativas puntuales en contextos de educación formal, sobre todo institutos, realizadas por personas externas al centro educativo, enfermeras, sobre todo, cada vez más sexólogas, cosa que me parece positiva, ¿no? Pero sí que es verdad que hasta hace a lo mejor 10 años, o bueno, igual 20 ya, ¿no? Pero bueno, los proyectos de educación sexual dependían de los centros de salud y eran con una visión súper sanitaria, ¿no? También.
Y por último, centradas en los riesgos y métodos anticonceptivos. Sí que es verdad que eso está cambiando mucho y que cada vez encontramos más charlas que no están enfocadas desde esta perspectiva, ¿no? Pero sí que es verdad que seguimos bastante aquí. Los contextos de educación formal para mí tienen una cosa muy positiva y es que puedes encontrar a todo el alumnado que esté escolarizado, que es por lo tanto como mucha población, ¿sí? Y esto es súper importante a la hora de poder trabajar, por ejemplo, con chicos cis, ¿no? Y poder trabajar situaciones de violencia, porque este es un colectivo que por su propia voluntad no te va a venir a una charla que tú puedas dar en cualquier otro espacio, ¿sí? En el instituto es donde los vas a tener a todos. Y digo todos porque creo que es súper importante, ¿no? Cómo trabajamos con los hombres, hacerles responsables de un poco de situaciones en las que pueden también haber hecho daño a otras personas, ¿sí? Y creo que desde el instituto, que es el espacio, eso es, donde están todos, es un espacio súper positivo para poder trabajar esto. Vale, entonces, bueno, yo cuando trabajaba les hice unas preguntas a los bueno, sobre todo a las jóvenes, porque jóvenes que fueran tíos solo sale uno y no salió ninguna persona que fuera ni trans ni no binaria porque o sea, donde yo trabajo es un pueblo súper pequeño, hay muy poca representación de estos colectivos, entonces las que salen en el vídeo son todas chicas cis y un chico. Pero bueno, y les pregunté qué opinaban sobre la educación sexual, qué echaban de menos en las charlas y dónde han aprendido lo que saben sobre sexualidad. Y ahora voy a modificar un momento las opciones para que podáis escuchar también el sonido y os voy a poner el vídeo. A ver. ¿Escucha? Pues opino que la educación Bueno. sexual en nuestro país... No se ve, ¿verdad? ¿O sí que lo veis? Vale, un momento. No, se ve negro. Vale, a ver. ¿De verdad? Pues opino que la... A ver. Ahí se ve, pues sí. Opino que la educación sexual en nuestro país es bastante incompleta. No se habla del todo sobre el respeto, la educación, el permiso de la otra persona y creo que debería apoyarse bastante más en los colegios. Yo creo que es necesaria porque así los adolescentes pues obtienen información. Pues yo estoy de acuerdo con él porque los chavales pues consumen mucho porno y se creen que la realidad es así. Pues creo que falta mucha educación sexual y falta información sobre todo. No es que falte información, sino cómo nos llega la información a los jóvenes, porque siempre tenemos la información desde el internet o lo que sea desde el porno y creo que no es la manera adecuada de conseguir información. Y sí, entonces creo que se debería tener la información de otra manera. Bueno, pues en este país, especialmente para los adolescentes, nos falta mucha educación sexual, principalmente porque no nos hacen muchas charlas sobre el tema y las pocas que nos hacen son las típicas de ponte el condón, ten cuidado, no sé qué. Es como que no te incitan, no incitar, sino ponen como si eso fuera algo peligroso cuando realmente es algo placentero y algo que en vez de decirnos cuidado, decirnos pues estas son las maneras de tener pues sexo seguro o poder disfrutarlo. Opino que hay mucha desinformación y que hace unos años se intenta remediar, pero no lo consiguen del todo. Y opino que para dar una mejor educación sexual se debería empezar desde los colegios, desde los niños más pequeños, a partir de los 5 o 6 años, hablar sobre la sexualidad. Vale. Adecuándolo a cada edad, obviamente, pero sobre todo tenerlo en cuenta, no solo empezar en la ESO a dar charlas directamente, sino desde más pequeños ya empezar a dar charlas según el nivel de la edad de los niños. Opino que hi ha molt poca informació que ens donen sobretot als joves, ¿vale? I també opino que la informació hauria d'estar més rebuscada, a més al plaer, que a la protecció, perquè sempre les xarles són
Posa't condó, posa't protecció, cuida amb les infeccions, amb els embarassos i tal. I crec que hauria d'estar més enfocada al plaer, com la dona pot experimentar més aspectes del sexe, l'home també, perquè hi ha molt poca informació de l'home. A mí me hubiese gustado que me hubiesen hablado sobre el consentimiento, sobre lo que se hace antes de la penetración, sobre todo ese preliminar que se le llama, y bueno, sobre la educación, el consentimiento y el respeto mutuo. Y lo que nos hace falta, por ejemplo, es que hablen del sexo entre lesbianas, sexo entre gays y mezclar lo que sea. Pues yo echo de menos que sean más dinámicas y bueno, lo único que me acuerdo de todas las charlas que me han hecho es que un tío que vino a hacer la charla pues se tropezó y ya está. Y básicamente que las charlas se servían para que los niños pidieran condones. Creo que fallan algunas cosas, por ejemplo, el hecho de que hablan de la educación sexual, pero hablan de condones y protecciones, pero no hablan de todo el sexo, ¿no? De que es muy abierto, o sea que hay un montón de cosas que hacer, no solo la penetración, y creo que eso falla bastante. Considero que falta mucha información en las charlas, no solo la información acerca de los peligros y los preservativos, sino también información respecto a los tipos de relaciones que hay y que puede haber, porque en las charlas se centran básicamente en el falocentrismo. También dar puntos de vista distintos sobre relaciones, por ejemplo, homosexuales o diferentes tipos de relaciones, como podrían ser relaciones o no monógamas o relaciones con más de una persona, y recalcar eso, que no solo hay un tipo de relación y que hay tantos tipos de relaciones como personas. Jo l'he après sobretot als meus entorns, tant com, per exemple, la meva germana, amigues, experimentant jo. Jo per l'escola no he après res. Sempre ens han parlat això de la protecció i tal, però no ho he après. He après a part de les experiències. En internet, lo que veo en persona, en el porno, aunque realmente no nos tenemos que guiar por eso. Pues en mi pueblo hay un espacio de jóvenes que se llama el Punt de Vol. Ahí las charlas que nos han hecho sí que eran más modernas, por decirlo de alguna forma, que tocaban todos los temas que se deberían tocar y también a base de experiencias que me he tenido que encontrar. Pues yo lo he aprendido por amigos y bueno, en las charlas que haya hecho el Punt de Vol. Pues yo por experiencia propia o cuando tenía alguna duda, pues he venido a preguntarle a los educadores del Punt de Vol. Bueno, este era un poco el vídeo, ¿no? A mí me encanta el chico que dice que lo único que se acuerda de todas las charlas es que el pobre tío que vino a hacer la charla se tropezó, ¿no? Dije yo, ay, pobre, o sea, wow, ¿no? Qué cosa, en plan, es la única cosa que recuerdas. Igual las otras dicen ya más cosas. También tiene un poco de trampa porque como la mayoría de estas chicas hemos trabajado mucho, por lo tanto utilizan como palabras como falocentrismo que muchas otras igual no hubieran utilizado, ¿no? O sea que eso es verdad que aquí hay y al final nos hacer un poco la pelota, ¿no? Al espacio juvenil, que les dije, tías, pero no hace falta. Y me dijeron, no, sí, queremos decirlo. Yo, bueno, o sea que bueno, también es desde el vínculo un poco este vídeo, entonces ahí sí que hay un poco de trampa en ese sentido. Entonces, pero bueno, sí que es verdad que a mí me sirve este vídeo para reflexionar, ¿no? Sobre hasta qué punto dar información en las charlas nos ayuda realmente al proceso de educación sexual, ¿no? Si realmente esta información no es vinculante, ¿no? Muchos de los chavales me decían, bueno, es que realmente como es en el instituto, yo ya no escucho nada. O sea, como es en este espacio, ¿no? Yo ya, la verdad es que ni me entero, ¿no? Que igual les queda una cosa de toda la charla y dando gracias, ¿no? Al final también esas charlas son importantes, pero para mí lo más importante sobre todo es cómo, ¿no? Enseñamos o acompañamos al desarrollo de estas habilidades para la vida que al final nos van a llevar a poder tomar decisiones, ¿no? Sobre nuestra propia sexualidad, porque la información por la información tampoco tiene mucho valor si al final no se acuerdan de nada, ¿no? Sí que es verdad que una charla al año, o sea, no tiene tampoco mucho sentido o mucho impacto, ¿no? Entonces, sin querer menospreciar las charlas, que creo que es súper importante y han sido súper importantes a lo largo de la historia de la educación sexual, ¿no? A ver, si vuelvo un poco también aquí a la presentación, para mí
lo que sería importante es poder desarrollar o poder llevar a la práctica un modelo de educación sexual que estuviera centrado en la gestión de los riesgos y los placeres, ¿no? Ese concepto se trabaja bastante en la prevención de consumo de sustancias, de drogas o así, porque, bueno, se dice esto, ¿no? Que en la adolescencia lo importante al final es adquirir esas habilidades para poder decidir qué placeres tomo y cómo asumo los riesgos de una forma madura, consciente o como pueda, ¿no? Cómo asumo los riesgos, ¿no? Que pueden conllevar ciertos placeres, ¿no? Pero me parece una visión más empoderadora, ¿no? Entonces, para mí, 9 cosas que serían importantes también en este modelo de gestión de riesgos y placeres serían pues la perspectiva feminista interseccional puesta así como en general, ¿no? Que lo englobara todo, y es como tener en cuenta toda la encrucijada de variables socioestructurales que pueden afectar a los contextos de las personas y que pueden condicionar sus desarrollos y también las relaciones de poder, ¿no? En el 1 hay que, para mí, cuando hablamos de educar a personas adolescentes es muy importante que no tengamos juicio. Eso no quiere decir que no les tengamos que meter caña en otras ocasiones, ¿eh? Pero es diferente la caña que el juicio, ¿no? Si tú empiezas desde el juicio a la persona, pues lo primero que haces te cruza y no vuelves a hablar con él, ¿no? Sobre todo en contextos de educación de calle sí que nos encontramos mucho esto, ¿no? Si tú le entras a un joven y lo primero que percibe de ti es un juicio, no va a volver a hablarte en tu vida. Por lo tanto, es súper importante la forma como te acercas. También, pues que fomente o que tenga como objetivo este empoderamiento de las personas para que puedan tomar sus propias decisiones, ¿no? Para mí tendría que ser un modelo que pudiera dar, o sea, que pudiera tener lugar desde el vínculo, porque me parece que desde el vínculo educativo se puede dar un proceso de aprendizaje mucho más bonito y mucho más desde el acompañar los procesos, ¿no? Al final, con una persona con la que no tienes ninguna vinculación y te viene a dar una charla, no hay un trabajo, o sea, no es una referente, ¿no? Para ti. Por otro lado, un modelo que pueda estar centrado en el placer, que trabaje actitudes y habilidades y no solo que dé información o que dé unos conceptos, con el objetivo siempre de eliminar desigualdades y posibles violencias. También mensajes diferenciales, en eso me refiero a que, por ejemplo, para mí no es el mismo el mensaje que tenemos que dar a un grupo de tíos heterocis que al grupo de chicas de primero de la ESO o al grupo de personas que estén en un contexto igual de más marginación. Es diferente, ¿no? O sea, sí que tiene que haber unas directrices generales, pero por ejemplo, y hablando ahora igual más desde la educación de calle, ¿no? Nos encontramos a grupos de chavales en el parque, ¿no? No voy a decirles lo mismo sobre sexualidad, ¿no? Igual en un grupo de chicas, por ejemplo, pues incidiremos más en el placer, en las formas de acceder al placer, sí. Y igual en un grupo de chicos, para mí también es importante, ¿no? Hablar de la violencia, de cómo se están relacionando con la sexualidad, de si sus acciones están causando daño a otras personas, de si se están haciendo responsables de esto, un poco ir ahí pinchando y cuestionando, ¿no? Si te encuentras con esos grupos diferentes. También para mí lo bonito de la educación sexual desde esta perspectiva sería que pudiéramos acompañar procesos, más que no dar información, acompañar la sexualidad de los procesos de las vidas, y también lo óptimo sería que se pudieran combinar ese espacio formal, ese espacio no formal y el espacio informal, ¿sí? Que pudiéramos estar pues, en diferentes contextos. Entonces, la educación de calle, ahora sí centrándonos un poco en esto ya en las aportaciones, es una metodología educativa que no solo se aplica en personas jóvenes, se puede aplicar en todos los colectivos que se quiera, ¿no? Por ejemplo, hay servicios sociales básicos en Cataluña que salen a hacer educación de calle también, pero sí que es verdad que muchas veces se centran en personas jóvenes. El objetivo un poco es acompañar a las personas en su desarrollo personal. Sí que es verdad que dependiendo del contexto, si es un contexto de mayor riesgo social, de mayor exclusión, pues las intervenciones van a ser de un tipo o de otro, ¿no? Por ejemplo, yo estaba en un sitio donde no teníamos muchas situaciones de riesgo extremo, por lo tanto nos centrábamos más en intervenciones de prevención, ¿sí? Que eran más intervenciones preventivas, tipo para mí siempre es como facilitar el espacio para que cuando tú tengas un problema puedes venir a buscarme, ¿no? Que para mí es bastante el objetivo, ¿no? Sí que es verdad que esta es mi perspectiva, que no he trabajado en sitios donde hay un súper riesgo social que tengas que estar ahí entre la espada y la pared, ¿no? La educación
Uy, se me ha ido. La educación de calle sobre todo parte del vínculo, ¿sí? Y el vínculo es la clave y el elemento principal de esta metodología. Sin vínculo no hay proceso educativo y por lo tanto tú como educador de calle, tus funciones serán las de esto, ¿no? Por ejemplo, ir a hacer prospección, que es lo que se llama cuando vamos, creo en castellano también es prospección, en catalán es prospecció, que es cuando vamos por la calle, ¿no? Y ahí pues te encuentras diferentes grupos de jóvenes, les vas entrando, vas hablando con ellos, qué quieren, qué necesitan, y tú a partir de ahí te vas haciendo un poco una diagnosis de cómo es cada grupo, qué necesidades tienen o qué necesidades puedes extraer de ahí, qué situaciones hay, y también a partir de ahí pues los vas vinculando a través de pues, tus estrategias, ¿no? Pero una de las estrategias, por ejemplo, es organizar actividades o organizar proyectos que les pueden interesar. Y a partir de ahí, pues, lo que tú vas haciendo también es ir trabajando un poco a cosas con ellos, ellas o con ellas, ¿sí? Sí, entonces también trabajamos en contextos múltiples, es decir, muchas veces estamos en el contexto no formal, que serían, por ejemplo, los espacios que se puedan dar en espacios un poco más regulados. Por ejemplo, si hacemos actividades, este es nuestro caso, pero muchas veces los proyectos de educación de calle tienen un espacio joven y allí se dan charlas, ¿no? Las charlas que decían las chicas del vídeo. Esto sería un contexto, por ejemplo, no formal, ¿no? De charlas un poco institucionalizadas, pero fuera del ámbito instituto. Entonces intervenimos en el instituto, en este contexto un poco no formal y también en el contexto informal de encontrárnoslos por la calle, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pum, ver sus interacciones, ver sus relaciones con el espacio público, ver cómo están ocupando el espacio público los diferentes grupos, cómo se relacionan también, por ejemplo, con los consumos de sustancias, depende de qué plazas, qué relaciones establecen también con la comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, que se me ha vuelto atrás otra vez. Otra cosa positiva también es que hay mucha coordinación entre los agentes educativos, ¿no? Es decir, que las personas que somos educadores de calle tenemos una visión bastante integral de la joven y entonces realmente podemos coordinarnos o podemos hacer de nexo entre muchos agentes educativos, ¿no? Que eso es una potencialidad. También que tenemos una visión completa de la joven, entonces las estrategias de intervención son eso, las prospecciones o intervenciones propiamente en el espacio público, actividades, seguimiento individual, seguimientos grupales, etcétera, ¿no? También hay una coordinación con los servicios sociales básicos o con cualquiera de los servicios que sea necesario o que estén interviniendo con el caso. Y bueno, más o menos esto. Para mí también hay un último punto que es el de eso, ¿no? El de acceso a la información y ética profesional. Al final es verdad que tú como educadora de calle manejas un montón de información sobre los jóvenes, las jóvenes, les jóvenes. Entonces ahí es importante tener claro, o sea, qué información vas a compartir, con qué profesionales, ¿no? Un poco de qué maneras, qué informaciones pueden ir en contra de la persona, no. Son unas líneas complicadas porque al final la educación de calle no deja de ser cómo las instituciones, ¿no? Se expanden y llegan en espacios donde no llegan, por ejemplo, los servicios sociales, ¿no? Que es también cómo el Estado interviene en el día a día en la calle con los adolescentes, ¿no? A mí también me parece un poco contradictorio ese intrusismo, ¿no? de los servicios sociales al final en estos contextos de los adolescentes, ¿no? Si lo piensas así a nivel general. Después, bueno, pues cuando lo haces tú ves que también tiene sus potencialidades, tiene sus cosas buenas, ¿no? ¿Cómo puede ayudar entonces la educación de calle a los procesos de educación sexual? Pues para mí, he puesto aquí algunas cositas. La primera es eso, que intervenimos en un contexto no formal, informal y formal, es decir, podemos estar en el instituto, podemos estar también en las interacciones en la calle y podemos estar también en espacios semi-regulados, ¿no? Como charlas y así, en los espacios, por ejemplo, juveniles o lo que sea, ¿no? Esta multiplicidad de contextos hace que no solo nos referencien en su institución educativa principal como el instituto, y entonces que tengan una visión de esta figura profesional, ¿no? Como más allá de las instituciones regladas. Y me parece que esto es súper importante a la hora de ser un referente cercano, que para mí es fundamental a la hora de acompañar a cualquier persona en su proceso de desarrollo, ¿no? Y en la sexualidad me parece súper bonito, importante e interesante también que puedan haber referentes cercanos a los que podamos acercarnos a preguntarles dudas, ¿no? Trabajamos desde el vínculo y al final este vínculo es esencial
sobre todo porque si realmente, bueno, eso, ¿no?, es imprescindible para cualquier relación educativa este vínculo. Y en los procesos de educación de calle, aunque el vínculo cuesta mucho de conseguir y muchas veces se pierde, ¿no?, eso sería uno de los posibles problemas, ¿no?, porque ese vínculo se sostiene porque tú lo tienes que sostener, ¿no? Esto también es mucha presión cuando estamos trabajando en estos contextos, porque si la persona se cansa, se pira, ¿no? Entonces tienes que estar ahí continuamente enganchando a la persona, pero desde este vínculo y sobre todo desde esta voluntad, es decir, las personas están ahí porque quieren estar ahí. Yo no les estoy obligando a venir a la charla, yo no les estoy obligando a venir a hablar conmigo, ¿no? Esta voluntariedad para mí también es súper importante porque tú quieres, o sea, ellas o ellos quieren ser acompañados. Entonces eso es bonito, me parece que es también como algo súper importante para cualquier proceso educativo, ¿no?, que las personas estén abiertas a recibirlo. También tenemos una visión muy completa de la joven porque las vemos o les vemos en contextos, bueno, en muchos contextos diferentes, ¿no?, en el instituto, en la calle, en el parque, en muchos contextos diferentes, y creo que esto también nos da una visión más holística de la persona. Somos un nexo entre agentes también, ¿no?, que como he comentado antes, pero es muy importante porque a la hora de acompañar cualquier proceso, pues es importante que pueda haber una figura profesional que esté también un poco liderando desde diferentes perspectivas y desde diferentes ámbitos, ¿no?, esta coordinación. Podemos acompañar procesos que para mí es como tendría que ser la educación sexual, ¿no?, acompañar un proceso. Hacemos también algunas actividades adaptadas a las necesidades de ciertos grupos, ¿no? Por ejemplo, si un grupo detectamos que hay un grupo de, bueno, por ejemplo, el año pasado teníamos un grupo de chicas que querían aprender más cosas sobre la regla, ¿no? Pues hicimos una charla sobre la regla, ¿no? Es como intervenciones puntuales focalizadas en grupos un poco también naturales y por afinidad que quieran trabajar una cosa, ¿no? Pues les ofrecíamos estos espacios. Y también lo último era pues eso, en la línea de acompañar grupos. Y ya por último he puesto esta pantalla que es de diferentes ejemplos de cosas que hicimos. Por ejemplo, aquí hay el taller que he dicho ahora sobre las reglas, ¿no?, que era un taller que nos pidieron sobre la menstruación. También hay, por ejemplo, ese ejemplo que es un vídeo que un grupo de chicas se motivaron para hacer un vídeo de denuncia sobre las violencias machistas en el 25 de noviembre. Y aparte, bueno, es un vídeo y se animaron muchas chicas del pueblo a hacerlo. Entonces era un vídeo donde denunciaban diferentes situaciones que no les gustaban del pueblo y fue confrontativo porque es un pueblo de 8.000 habitantes, ¿no? Entonces realmente como es un pueblo pequeño, ¿no? Las interacciones son de comunidad pequeña, por lo tanto que alguien diga no me gusta todo esto, ¿no?, pues confronta a la comunidad y en ese sentido fue bonito. Y de hecho con el grupo de chicas que lideramos el vídeo después se animaron y ellas mismas estuvieron dando charlas al instituto durante dos años sobre violencias machistas. Eso fue bonito porque el proyecto fue de empoderar a referentes de la comunidad para que ellas mismas dieran la charla, ¿no? O sea, al final no te estaba dando la charla una persona de fuera del instituto y aún más que no la verías nunca, ni tan solo la persona que era la educadora, sino propias chicas del pueblo, ¿no? Que eso para mí pues tuvo un poder súper bonito para empoderar a la comunidad. Hicimos también una campaña, por ejemplo, sobre la pornografía que terminó con una tarde en la que hicimos también un taller sobre desmontar mitos de la pornografía y también hicimos un taller sobre juguetería sexual. Y vino una chica que hace eso y en esta campaña pues desmitificamos algunos mitos de la pornografía y así. Bueno, la tengo, si no después os paso el Insta si os la queréis mirar mejor porque, a ver, no sé si me da tiempo. Bueno, no, vale, no os la enseño, os dejaré la referencia para que ya podáis mirarla si queréis. Y por último también hicimos un fanzine porque es verdad que es un pueblo muy pequeño y hay muy poca representación de la diversidad LGTBI, entonces esto nos fue difícil de trabajar porque también, por ejemplo, para personas trans es un contexto súper complicado, ¿no? Porque realmente, o sea, hay un, no sé cómo decirlo en castellano, ¿no?, que se señala mucho cualquier persona que salga de la norma. Si es súper difícil ya ser gay en el pueblo, o sea, imagínate ser una persona trans, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que hicimos fue, a partir de dos chavales que querían trabajar,
a este tema, pues hicimos un cuestionario anónimo a personas LGTBI del pueblo y entonces editamos un fanzine con uno de los dos chicos que era diseñador gráfico, y editamos un fanzine con muchas de las violencias que habíamos recogido que se habían dado en el pueblo y, por ejemplo, señalábamos qué espacios les parecían seguros o no a las personas LGTBI y denunciábamos un poco todas esas situaciones de violencia que se habían dado en el pueblo, además de que era un fanzine también bastante divulgativo, ¿no? Que explicaba como toda la diversidad LGTBI, también un poco dirigido a, por ejemplo, al profesorado o así, o a regidores del ayuntamiento, además de a jóvenes, obviamente, que también era un público destinatario, pero porque siempre te dicen como, no, aquí no pasa nada de esto, ¿no? Es como, bueno, vamos a recoger ejemplos prácticos, ¿no? Vamos a denunciarlo y vamos a recoger que esto es una verdadera necesidad, ¿no? de trabajo, ¿no? Porque está pasando en el pueblo. Entonces, estos son, por ejemplo, bueno, algunos de los ejemplos de cosas que hemos hecho desde aquí. También, obviamente, hemos hecho un mogollón de acompañamientos individuales, ¿no? Por ejemplo, han venido un mogollón de chicas, chicos o chiques, por ejemplo, con procesos de tránsito que no lo habían dicho al instituto y nos lo venían a decir a nosotras. Por ejemplo, con chicas que habían tenido un problema y tenían que ir a tomar la pastilla anticonceptiva y las acompañábamos al sitio a buscarla. Bueno, situaciones diferentes, pero que ya son más de acompañamiento individual un poco. A ver, hay una pregunta en el chat. No, es Roberto. Sí que aquí, Víctor, he leído que me había dicho que es contraproducente educar a hombres heterocis en entornos testosterónicos. Probablemente es verdad. Por otro lado, a mí ha sido una estrategia que nos ha funcionado en el instituto en concreto, ¿no? Decidimos en cuarto de la ESO dar charlas por separado a los chicas y otras identidades que se encabían allí, y vino un chico que trabaja bastante con masculinidades y les dio una charla bastante potente a los chicos que fue bastante interesante, ¿no? Y ahí se removieron bastantes cosas. Y con las chicas decidimos trabajar también pues el placer, ¿no? Centrarnos más en esto, porque también nos dimos cuenta que les habíamos metido mucha caña de violencias, ¿no? Y nos estábamos centrando súper poco en el placer, ¿no? Y queríamos un poco darle la vuelta y también interpelar un poco a los tíos heterocis en este contexto, pero obviamente tiene que haber también otros contextos en los que funcionen las intervenciones, ¿eh? Igual probamos esto en otro contexto y no funciona, ¿eh? O sea, no digo que sea ni la fórmula mágica ni nada. Por supuesto, lo que a nosotras nos ha funcionado. Entonces, yo creo que por mi parte ya está. Si alguna quiere aportar, bueno, a ver, si os interesa también os puedo enseñar más de cada uno de los recursos que hicimos, ¿no? Del fanzine o así, pero si no, también quería dejar espacio para que hubiera rollo, comentarios, preguntas, dudas o lo que fuera, ¿no? En plan, eso es.